Hola y bienvenidos a todos a Conociendo a la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer qué hacen sus profesoras y profesores en sus distintos ámbitos de trabajo, como puede ser la docencia, la investigación y la transferencia del propio conocimiento. Y hoy vamos a hablar, pues, os decimos muchas veces que la ciencia, para que sea aplicada, pues primero tiene que ser básica, tiene que ser fundamental, tenemos que ir a la raíz de la estructura de los problemas. Y hoy vamos a hablar de un tema pues muy interesante, ¿no? Como son los materiales y los sistemas moleculares nanoestructurados. Y para eso hemos llamado al profesor David González. Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fidel? Buenos días. Permíteme que te presente a la audiencia lo primero antes de preguntarte pues, las cosas que queremos que nos cuentes hoy, ¿no? El profesor doctor David González Rodríguez es profesor del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Autónoma de Madrid y director del Grupo de Investigación de Materiales y Sistemas Moleculares Nanoestructurados. Pues para esto te hemos llamado, profesor González. ¿Qué es y qué se entienden por materiales y sistemas moleculares nanoestructurados? Bueno, pues realmente cada palabra está ahí por alguna razón. Déjame explicártelo bien para que se entienda. Nosotros somos realmente químicos orgánicos de formación, pertenecemos al Departamento de Química Orgánica. La base de la química orgánica es la molécula, moléculas que están hechas de carbono en combinación con otros elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Es básicamente la química de los seres vivos, pero también es la química de derivados del petróleo, polímeros, plásticos, detergentes, colorantes, medicamentos, en fin, infinidad de cosas. Básicamente cualquier cosa que no sea metal, mineral o aire. Entonces, la química orgánica posee una herramienta muy valiosa que es la síntesis orgánica. La síntesis orgánica utiliza la reactividad intrínseca de las moléculas pues, para sintetizar cualquier molécula. Hoy en día el ser humano es capaz de sintetizar prácticamente cualquier molécula, sea de origen natural o sea una molécula nueva que no existe previamente. De hecho, la química es una disciplina que, más que investigar cosas que ya existen, como ocurre con la biología, la física o la geología, crea cosas que no existen. Y esto podría ser, por ejemplo, un polímero que se autorrecicle o un medicamento que cure el cáncer. Pues bien, nuestro grupo de investigación se centra en una rama de la química que se podría denominar ingeniería molecular. Lo que hacemos es diseñar moléculas para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, es decir, que tengan una función determinada. Y para ello, en primer lugar, las diseñamos, a veces realizando estudios de química computacional, es decir, las modelamos en el ordenador, las sintetizamos utilizando, como he dicho, las herramientas de la síntesis orgánica. Este es un proceso largo y que puede ser complicado. Y durante ese diseño y esa síntesis, y esto es lo importante, programamos a las moléculas con toda la información necesaria no solo para que ejerzan esa función, sino para que interaccionen entre sí de una manera concreta y sepan lo que tienen que hacer. En fin, construir sistemas organizados más complejos en los que se potencie la actividad o función deseada. Entonces, estos procesos de autoorganización molecular, o más comúnmente llamados autoensamblaje molecular, que se engloban en el campo de la química supramolecular, que es la química que va más allá de la molécula, son en los que el grupo es experto. Entonces, al final, lo que hacemos es estudiamos el sistema del material y aquí muchas veces acudimos a colaboraciones especiales y si no conseguimos exactamente lo que queremos, volvemos al diseño de la molécula. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿por qué el grupo se llama Materiales y Sistemas Moleculares Nanoestructurados? Bueno, pues ahora se entiende un poco mejor. Moleculares porque nuestro elemento base es la molécula, moléculas que diseñamos, sintetizamos y programamos para que generen o se autoensamblen en a veces materiales o a veces sistemas en disolución o depositados sobre superficies, pues que tengan una función determinada. Entonces, luego iremos Me ha detallando interesado, más allá la función. ahí profesor, me ha interesado el concepto de autoensamblaje de moléculas, que yo por lo que puedo entender es que pues, vas juntando moléculas y luego la química supramolecular, ¿no? ¿Nos podrías contar y qué se entiende por estos dos conceptos? Pues la química supramolecular es una química que va, digamos, más allá de la molécula, donde la molécula interacciona o se asocia entre sí por medio de enlaces no covalentes. Y un ejemplo sería el enlace de hidrógeno. Y dentro de la química supramolecular, pues uno de los procesos más importantes es el autoensamblaje molecular. Y permíteme que para explicarte el autoensamblaje molecular te ponga un ejemplo que está ahora en boca de todos, el virus. Un virus, si se contempla desde el punto de vista de la biología, pues es un ser extremadamente sencillo en comparación con bacterias y no digo ya con organismos pluricelulares. Un virus, de forma general, pues no es más que un organismo que porta su material genético, ADN o ARN, dentro de una envoltura lipídica muy parecida a la que forma la membrana de nuestras propias células, donde se inserta una serie de proteínas que el virus utiliza como elemento de reconocimiento, por ejemplo.
En cambio, si un virus se contempla desde el punto de vista de la química supramolecular, como químico, pues un virus es una obra de arte. Cómo la naturaleza ha conseguido agrupar una serie de moléculas de una forma precisa y como resultado de esa organización molecular se obtiene una función determinada. Y eso es debido a que cada una de estas moléculas tiene codificada en su estructura la programación necesaria para saber lo que tiene que hacer, con qué moléculas interaccionar, en qué zonas localizarse, etc. Vuestro grupo de investigación, como he dicho antes, se denomina Materiales y Sistemas Moleculares Nanoestructurados. Me gustaría un poco saber qué líneas de investigación estáis desarrollando actualmente, así como las que tenéis previstas para el futuro próximo. Bueno, pues son muchas y variadas. He elegido 4 en la que nos dirigimos a objetivos aplicados concretos, muy diversos, pero insisto, en todos los casos nuestra herramienta principal es el control de cómo se reconocen las moléculas entre sí y cómo se organizan en el material. En una de las líneas tratamos de controlar cómo se organiza el ADN. Como sabéis, el ADN o ácido desoxirribonucleico está compuesto por 2 hebras de un polímero del que cuelgan bases nucleicas y estas hebras se reconocen entre sí por la complementariedad de las bases, ¿no? La guanina reconoce a la citosina y la adenina a la timina y se unen por medio de enlace de hidrógeno. Eso es un ejemplo a lo que me refería antes. El ADN es un polímero programado para autoensamblarse de una manera concreta en una hélice doble. Pues bien, nosotros queremos reprogramar el sistema para que se autoensamble de una manera diferente. En lugar de una hélice doble, una hélice cuádruple o un cuádruplex. ¿Y para qué? Bueno, pues resulta que esa estructura de ADN cuádruple generamos un poro interno donde podríamos meter otras moléculas, por ejemplo, podría ser un medicamento anticancerígeno, y puesto que el ADN es muy fácil de programar, podríamos reprogramarlo para que haga de vehículo que transporte este medicamento y lo lleve e introduzca selectivamente en células cancerosas. Un segundo ejemplo de línea de investigación en la que nuestro objetivo final se enfoca en mejorar una propiedad a través de la correcta organización molecular se centra en catálisis o fotocatálisis. En este campo está claro que la sociedad tiene un problema con el aprovechamiento de recursos y materias primas, así como con la gestión de los residuos que genera. No sabe, o más bien no le interesa económicamente hacer las cosas bien. Y este problema tiene consecuencias nefastas. Una de ellas es el calentamiento global. Y ha surgido pues, por un fatal uso por parte de las economías de los recursos que la química brinda y es ahora precisamente a la química, junto con otras disciplinas científicas, a la que se nos pide solucionarlo. Si, por el contrario, uno mira a la naturaleza, a los sistemas naturales, se encuentra un equilibrio y una armonía casi perfectas, ¿no? La materia orgánica desechada por los animales y el CO2 expirado lo utilizan las plantas para crecer. Y en este crecimiento se generan precisamente los nutrientes que necesitan los animales para desarrollarse. Entonces se trata de un círculo cerrado donde todos los recursos y los desechos se aprovechan a la perfección. Y tenemos mucho que aprender de eso, ¿no? Bueno, pues la forma en la que la naturaleza funciona también es porque posee catalizadores muy avanzados, ¿no? Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción en proceso de forma que en su presencia se da una determinada transformación química, por ejemplo, la fijación de dióxido de carbono en las plantas, y esa ausencia pues, no se da o se da de una forma muy lenta. Entonces, nosotros, inspirándose en estos sistemas naturales, nos dirigimos hacia sistemas donde la organización molecular adecuada genere propiedades catalíticas avanzadas. Y en concreto, nuestro objetivo final sería la captura y transformación de dióxido de carbono en otras moléculas orgánicas útiles, es decir, utilizar el dióxido de carbono como materia prima. Y un tercer ejemplo se centraría en mejorar la eficiencia de sistemas fotovoltaicos o células solares, pero no las que conocemos de paneles de silicio en los tejados de las casas. Estas serían células solares orgánicas, ¿no? Imagínate un material plástico que es ligero, flexible, barato, que podríamos generar de forma tan sencilla como imprimimos una página en una impresora y que podríamos incorporar a la ropa, a una maleta, etcétera, ¿no? Para que pudiese a la vez obtener energía del sol para, por ejemplo, cargar el móvil o el ordenador. Son prototipos que no han salido aún al mercado de forma general, pero que cuando consigan ser lo suficientemente eficientes y por tanto rentables lo harán y complementarán a todas las células solares de silicio en sistemas más bien portátiles, casi de usar y tirar, ¿no? Pues bien, una de las líneas de investigación de nuestro grupo se dirige a entender cómo afecta la organización molecular a la eficiencia de producción de energía en estas células solares orgánicas. Y en este caso utilizamos moléculas que son capaces de absorber la luz del sol y transformarla en cargas eléctricas. Sería un proceso que se asemeja a la fotosíntesis de las plantas. Y luego, por último, he querido resaltar otro de los proyectos que llevamos a cabo, quizá más orientado a una aplicación directa,
es la producción de materiales poliméricos con propiedades de autorreparación, ¿no? Si uno de nuevo se fija en la naturaleza, en los materiales naturales, como la piel o la corteza de un árbol, pues vemos que si se produce un daño, estos materiales se regeneran, ¿no? Se autorreparan. Y por contra, el diseño de materiales poliméricos o los plásticos se basa en la prevención del daño, ¿no? Sin embargo, al final los polímeros se deterioran, sus propiedades originales decaen con el tiempo y finalmente llegamos a la rotura del material. Entonces, para resolver este problema se están desarrollando metodologías que permitan generar materiales que se reparen a sí mismos de forma autónoma, o bien tras la exposición a estímulo externo, como calor, por ejemplo. Los haría más fiables, aumentaría su vida útil y preservaría los recursos naturales y daría un mínimo impacto ambiental. Pues bien, en el grupo estamos estudiando materiales poliméricos en los que las moléculas que los componen interaccionan por sus extremos mediante interacciones débiles, pero son reversibles, de forma que si se rompen, porque el material ha sufrido un daño, se pueden volver a regenerar reconstituyendo el material. La verdad es que, profesor, nos has dado unas líneas de investigación muy diversas. Estaba apuntando aquí en temas de cáncer, de dióxido de carbono, de eficiencia energética por células solares, por materiales autorregenerados. Claro, después de esto, a ver cómo te pregunto yo, ¿y esto cómo se está utilizando de forma directa en la sociedad? Porque obviamente al principio habíamos hablado de que estáis trabajando en ciencia fundamental, y entonces, pues me gustaría saber esto cómo se puede estar aplicando en la cadena de la ciencia. Sí, sí, antes de nada me gustaría resaltar que prácticamente casi todo lo que hacemos es investigación fundamental, salvo algunas excepciones que detallaré ahora, que van más encaminadas a una aplicación directa, como haría una empresa. Lo que tratamos nosotros es contribuir a sentar las bases del desarrollo de las tecnologías del futuro que en muchos casos no se conocen, ¿vale? Y en este punto, y más con el año que hemos vivido, me gustaría aprovechar esta pregunta para dejar clara la importancia de la inversión en I+D. A mí me gusta decir que la investigación es a la sociedad lo que la educación es a cada individuo. Al fin y al cabo, en ambos casos se trata de adquirir competencias, habilidades, de comprender cada vez mejor un problema y llegar a ser experto en un tema determinado. Y en investigación se trata de desarrollar poco a poco cada uno de los campos de investigación que compone la ciencia, de forma que cada vez seamos capaces de hacer cosas más complejas, más avanzadas. Y a veces, de la conjunción de todo ese conocimiento y experiencia adquiridos en uno o varios campos, surge como fruto una tecnología que a priori es difícil de predecir. Y en este punto os voy a poner dos ejemplos. En los 70 había científicos relacionados con mi campo que empezaban a estudiar moléculas electroluminiscentes, es decir, moléculas que emiten luz al ser sometidas a un estímulo eléctrico. Entonces, esos científicos probablemente no tenían ni idea para qué podían valer esas moléculas. Y hoy en día, junto con avances paralelos, evidentemente, en otras áreas, permiten utilizar esas moléculas en los OLEDs, ¿no? Todo el mundo le sonará Organic Light Emitting Diodes, que están omnipresentes en las pantallas de nuestros móviles, nuestros portátiles, etc. Un segundo ejemplo, muy de moda ahora, las vacunas de ARN mensajero. Pues bien, en la investigación en ARN mensajero con fines biomédicos lleva activa ya desde el siglo pasado y no es la investigación de una sola persona, sino que hayan contribuido cientos de grupos de investigación. No se sabía con certeza si aquello se acabaría utilizando, y menos como vacuna, pero ahí está. Todo el conocimiento adquirido no solo en esa área de investigación, sino en áreas que no tienen nada que ver, como nanopartículas lipídicas que sirven para estabilizar ese ARN, se ha agrupado en una tecnología que ha servido para crear una nueva generación de vacunas. Bueno, y tras esta reivindicación, deciros que prácticamente el 90% de lo que hacemos en el grupo no tiene una aplicación directa, ni la buscamos. Por ejemplo, lo que os he hablado de nanovehículos de ADN para transportar medicamentos anticancerígenos, aun llegando a alcanzar el objetivo final y tener un éxito abrumador, no se podría aplicar porque sería una tecnología carísima. Eso sí, todo lo aprendido se podría utilizar para abaratarla, es decir, tratar de hacer lo mismo, pero con un sistema más sencillo y más barato. Pero sí es cierto que, bueno, pues esta investigación fundamental la combinamos con alguna línea en la que sí buscamos desarrollar un producto avanzado y estaríamos al final interesados en colaborar con empresas en un momento dado. Se trata de la línea de la que os he hablado, en la que desarrollamos materiales poliméricos con propiedades de autorreparación, que se podrían extender incluso a propiedades de reciclado facilitado. Esta línea surgió precisamente de dos proyectos de la ERC, del European Research Council, que se llaman Proof of Concept, prueba de concepto. Lo que pretenden es promover la aplicación práctica de la investigación que llevamos a cabo en el laboratorio en forma de productos o metodologías patentables o incluso en el desarrollo de una startup.
Y bueno, pues en esta línea no llevamos mucho tiempo y bueno, veremos cuál es el resultado. El objetivo que perseguimos es producir plásticos autorreparables con propiedades mecánicas adecuadas para ser utilizados, por ejemplo, como recubrimiento termoplásticos. Podría ser interesante, por ejemplo, para recubrimiento de la pintura de la chapa de un coche o de la pantalla de un móvil, que bueno, pues ese plástico se podría autorregenerar. Desde aquí hacemos un llamamiento a empresas e instituciones que le pudieran interesar las líneas de trabajo que está planteando el profesor González, y bien sea directamente con él o sea mediante la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, estaríamos encantados de abrir un debate y una reflexión, ¿no? Porque si algo le gusta a un investigador es que le reten en el conocimiento de que si esto podría tener algún tipo de solución. Profesor, te dejo la última palabra para que cierres la conversación como mejor consideres. Bueno, mira, precisamente al hilo de estas, las RC Proof of Concepts, sí que es cierto que la investigación fundamental, como he dicho, es importantísima, pero este tipo de proyectos lo que sirve es para, en fin, que la gente que trabaja en investigación fundamental tienda a aplicar, a buscar una aplicación directa de lo que hace en el laboratorio, que muchas veces no es fácil, pero desde luego tener la mentalidad puesta en ese punto es importante. Pues muchísimas gracias, profesor doctor David González Rodríguez, profesor del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, director del Grupo de Investigación de Materiales y Sistemas Moleculares Nanoestructurales, por haber estado hoy en Conociendo la UAM, hablándonos pues, de ciencia de excelencia, ciencia de frontera. Realmente estáis desarrollando investigaciones que nos ayudan a esta Universidad Autónoma de Madrid a estar al final en las posiciones internacionales de los rankings gracias a la investigación que como grupos como el vuestro sois capaces de desarrollar. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros en Conociendo el Agua. Pues nada, Fidel, ha sido un placer y agradeceros a vosotros la participación en este tipo de vídeos explicativos. Muchas gracias. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la OAN. Hasta la próxima.